la que, los videos, porque siempre va a haber un video ahí. Primero es obligación y segundo que es necesario que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, recuerdo que la clase no es solamente cuando estamos aquí en el momento virtual de las 2 horas. También hay un espacio virtual allá en la plataforma donde que consta de los recursos que fortalecen y enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Metodología de la Investigación. ¿Ok? Bien, en esta noche, a ver, recuérdame, ¿quién me quiere recordar lo que hablamos la clase pasada anoche? A ver, ¿de qué hablamos la clase pasada? Hablamos de las referencias de de las bibliografías y de las citas y todo lo de las normas APA. Ok, muy bien. ¿Qué más? Muy bien, gracias, señorita. Señorita Camila, muy bien. ¿Qué más hablamos? A ver. ¿Qué más hablamos? A ver. Bien, en esta noche, lo primero que vamos a hacer, a ver, mandé una tarea también, además. ¿Cuál fue la tarea? ¿En qué consistió la tarea, Felipe? Señor, ¿cómo me decía? La tarea, ¿en qué consistió la tarea que dejé anoche? En averiguar sobre qué es problema común o general y qué es problema científico y cuáles son las diferencias entre ellos. Bueno, muy bien. A ver, ok, gracias, Felipe. Erika Romero, ¿qué encontraste de la tarea? A ver. Eh, bueno, yo encontré problema, que es una cuestión que se plantea para hallar un dato desconocido a partir de otros datos o para determinar un método que hay para poder obtener un resultado dado. Eso es. Y en problema científico, que es como tal el interrogante que se formula el investigador ante una realidad desconocida o ante la falta de información o información incompleta para explicar un hecho. Bueno, muy bien. ¿Y la diferencia que hay entre el uno y el otro? A ver. Bueno, el problema científico surge de un concepto de conocimientos científicos. Existe una generalidad y objetividad. Es preciso y claro en la formulación del mismo, por lo cual es específico. Mientras que el problema común surge de conocimientos limitados y se cuestiona un tema poco profundo, la cual proporciona una solución subjetiva. Bueno, muy bien. Te pregunto, para ti, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Para ti. De lo que, ¿qué concluyes tú? ¿Cuál es la conclusión de la investigación que hiciste? Bueno, pienso que la diferencia en particular es que el problema común es, digamos, un caso que a uno se le puede presentar de un momento a otro, mientras que un problema científico ya busca métodos en los cuales pues sí o sí toca buscarle un resultado, una solución. A ver, tú me mencionas una palabra interesante, un concepto interesante, sí o sí. ¿Qué significa eso sí o sí? Pues digamos que, que en el problema científico, o sea, el sí o sí es, digamos que por obligación toca buscar un resultado al problema científico, porque forma parte como tal de una investigación. ¿Sí? Cuando es un problema científico hay una investigación y una solución al problema, mientras que un problema común, pues, digamos, tengo un inconveniente, no sé, con tal deuda, eso puede ser, digamos, un problema para mí y pues más adelante lo puedo solucionar.
O no sé, así lo entendí. Bien. Tienes razón, sino que quiero escuchar un pedacito que hace falta. Pero muy bien, Erika, gracias. Muy bien. A ver, Juan Sebastián, ¿qué encontraste tú? A ver. Gracias, Erika. Muy amable. A ver, Juan Sebastián. Juan Sebastián, ¿dónde estás? El pastor, Tatiana Ortiz, cuéntame, ¿qué encontraste? Listo, profe. Entonces, problema es un asunto o cuestión que se debe solucionar y aclarar y problema de investigación es un combustible que impulsa el proceso científico y constituye la base de cualquier método de investigación. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Como tal, uno lleva, o sea, un problema normal que a uno le presenta y como tal una solución rápida. Claro, el otro tiene una técnica y como tal hay que darle como una conclusión y hallar una respuesta verdadera para la terminación de esto. Muy bien, explícame eso que acabas de leerme. Eso fue lo que tú encontraste, está muy bien. Ahora explícamelo con tus propias palabras. A ver. Fue lo de mis palabras. Sí, claro. Pues que uno conlleva un proceso científico que tiene una técnica y termina como tal en una práctica para poderle dar una solución veraz y una conclusión al tema. Y el otro se maneja de una conclusión más rápida. O sea, no lleva como un estudio, un proceso a raíz. Muy bien, Tatiana Ortiz. Muy bien. Muy bien. Excelente. Muy bien. A ver, Caterine Chávez. ¿Qué dice Caterine? A ver, adelante. Caterine Chávez. A ver, adelante, Caterine. Dime, Caterine. Adelante, Caterine, te escucho. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es un problema común? ¿Qué es un problema de investigación? ¿Y cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Adelante, a ver, Caterine. A ver, Sebastián, dime. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, la definición para mí de problema es una dificultad desde un concepto teórico o práctico, partiendo de que es una dificultad. Y desde el problema científico es una interrogante desde un contexto actual o desde una situación deseable. Ujú. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Explícame tú eso. Pues pienso que el problema es algo más de dificultades comunes que pasan en el entorno práctico o en el entorno teórico. Entonces podemos llevarlo al entorno laboral, al entorno de desarrollo, en cualquier proceso. Y el problema científico, yo lo magnifico a situaciones que nosotros deseamos, pero que no tenemos una justificación, un contexto puntual. Entonces nace la interrogante y desde ahí es donde viene el concepto de problema científico. Muy bien. Ok, entonces, ¿cuál es ese punto que diferencia el uno y el otro? El puntico exacto. A ver, ¿cuál sería? Que una es, digamos, de cierta forma tangible y la otra viene de una perspectiva de interrogante.
que no está. Ok, esa es una respuesta correcta, muy acertada. Gracias, Sebastián, muy bien. Sí, señor. Ok. A ver, Oscar, ¿dónde está Oscar? No veo a Oscar hoy. ¿Dónde está? No entró Oscar hoy. Se fue de rumba. Brian. Brian Fernando Vainilla. A ver, Brian, cuéntame. Brian. Sí, profe. Yo encontré que el problema común es un asunto o cuestión que se debe solucionar o aclarar una contradicción o un conflicto entre lo que es y lo que debe ser. Y problema científico, digo que es una interrogante o pregunta donde se manifiesta la contradicción entre la situación actual del objeto y la situación que se desea. Entonces, en el problema común esto es como más como a un nivel social, o se busca una solución a nivel social, mientras que en el científico, como decía mi compañero, es una incógnita. Pues en el científico no lo entendí así como muy bien, profe. El científico no lo entendiste bien. ¿Eso es lo que me estás tratando de decir? Sí, señor. Bien. Bueno, ok. Entonces, a ver, estamos tratando de establecer bien. A ver, Juan Prieto, dime qué es problema común y qué es problema científico y la diferencia entre el uno y el otro. Bueno, el problema común es un asunto, una cuestión que requiere de una solución a nivel social. Se trata de alguna situación en concreto que en el momento en que se logra solucionar aporta beneficios a la sociedad. ¿Qué pasa con el problema científico? El problema científico lo que busca es tratar de identificar los aspectos y responder a las interrogantes quiénes, dónde, cuándo, cuánto y qué. Se hace un respectivo estudio para buscarle una respectiva solución al problema científico. Bien, ¿y cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Pues que digamos que el problema común se busca resolverlo más empíricamente, podría decirlo. Y sin embargo, el problema científico se le hace su respectivo proceso para buscarle una solución. Como había dicho, digamos, primero identifican el problema y responde los interrogantes quiénes, dónde, cuándo, cuánto y qué. Bien, y ahora explícame de cómo es eso de resolver un problema de manera empírica. ¿Cómo es eso? A ver, explícame eso. O sea, podría decirse que el problema común, la persona como tal le busca una solución. Más sin embargo, el problema científico se le hace un respectivo estudio para encontrar esa solución. Bien. ¿Y cuál es el impacto del uno y del otro? A ver. Podría decir que la solución que se da empíricamente, pues se soluciona prácticamente a él mismo, al problema que él mismo tiene. Más sin embargo, el científico busca resolverle el problema a los demás. O sea, y aparte de resolverlo, como transmitir la solución de ese problema. Ok, muy bien. Entonces, sí, el impacto del problema común, si yo tengo un problema financiero, a quién afecta ese problema financiero? A mí. A mí y de pronto a mi familia, ¿no? Ya, hasta ahí. Pero si hay un problema que afecta a un conglomerado, a una sociedad, a una localidad, a una región, a un país, ¿quién resuelve ese problema? ¿O quién estaría en capacidad de resolver ese problema? Pues entre todos podrían hacer su respectivo... Entre todos, ¿quiénes?
los que busquen la solución, los que estén afectados por el problema, buscarían su respectiva solución. Bien, por ejemplo, si yo, hay mil personas aquí en Chapi, yo vivo aquí en Palermo y hay un problema social, un problema de estos muchachos que andan en las calles, ¿cómo que? De habitantes de calle. ¿Yo puedo solucionar ese problema? No necesita una persona capacitada, Entonces, o un grupo o un equipo un multidisciplinario grupo que plantee capacitado. una propuesta para que se haga una investigación o una propuesta de solución al problema planteado. ¿Me hago entender? Me está Sí, afectando a ya sé mí a qué y punto va. ¿sí? Sí, sí, sí. O sea, el problema científico lo debe resolver como tal las personas capacitadas y pues expertas en esos tipos de aspectos. Bien, ahora, esas personas capacitadas o expertos en esos temas deben pertenecer a un gremio, a una institución u organización, y en ese caso serían los investigadores, ¿cierto? Que van a plantear un problema visto, una necesidad para satisfacer esa necesidad o solucionar el problema a través de una propuesta de investigación. ¿Ya? Ahora, cuando estamos hablando de investigación, no es solamente buscar información. Cuando hablamos de investigación, obviamente estamos levantando, buscando información, pero para solucionar el problema. Y es ahí cuando una propuesta de investigación o un proyecto de investigación intenta solucionar un problema a través de algo que propone. En este caso, en este caso, jóvenes, Profe, una pregunta para ver si me queda claro. O sea que un problema general podría ser la estrategia de o la planificación, digamos, de un local para armar sus ventas, para tener sus ventas. Y un problema científico sería cómo identificar las necesidades de los clientes para que se produzcan esas ventas. sí señor, así es. En ese sentido, sí. Un problema científico, ¿verdad? El planteamiento de un problema científico estaba bien. Ahora sí vamos a intervenir. De acuerdo a los aportes que yo quería que todos identificaran lo que es un problema común y un problema científico. Un problema común es una dificultad cualquiera, de cualquier tipo, social, política, económica, religiosa, personal, psicológico, emocional, etcétera, de lo que sea, una dificultad que se le puede presentar a una persona en cualquier ámbito de la vida o a una comunidad, ¿verdad? Y un problema científico es algo específico, ¿verdad? Pero entonces aquí nosotros como vamos a plantear un proyecto, ¿verdad? Entonces el proyecto trata problemas comunes de la sociedad, pero tratados. Ahora, cuando hablo de el problema común tratado científicamente para buscarle una solución, tiene 4 elementos. Ahora vamos a ver cuáles son esos 4 elementos. Entonces, un problema común que afecta a muchas personas se puede tratar científicamente, ¿verdad? Y para el tratamiento, o para la determinación, o para determinar ese problema científicamente, tiene 4 elementos y lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, el Alzheimer en una persona. ¿A quién afecta la enfermedad del Alzheimer? ¿A la comunidad científica o al paciente? ¿Quién me dice? Al paciente.
Pregunto, ¿la enfermedad de Alzheimer para el paciente es un problema común o un problema científico? Científico. En este caso es un problema común, pero es un problema común. Pero ese problema común, cuando la comunidad científica pone su atención en ese problema común para darle solución, no solamente al paciente, porque el paciente es un elemento, porque Alzheimer pueden ser miles de personas, millones que tengan Alzheimer. La comunidad científica pone su atención, sus ojos sobre ese paciente y plantea un problema de investigación. Tomando un problema común, plantea un problema de investigación. Entonces, al plantear un problema de investigación en una propuesta de investigación, teniendo en cuenta a ese paciente con Alzheimer, entonces la solución que se busque, la solución que se plantee, que se busque frente a ese problema científico llevado al problema común, va a impactar sobre todos aquellos, de acuerdo al tratamiento, va a impactar a todos aquellos pacientes o aquellas personas que sufran de Alzheimer. Me hago entender cómo es la situación. Por ejemplo, O sea, en pocas palabras, un problema científico lo que busca es incrementar los conocimientos. eso apenas es un segmento. Ya. Un problema científico pretende, o sea, incrementa el conocimiento. Un problema científico satisface una necesidad o muchas necesidades. Un problema científico busca una solución al problema planteado. Un problema científico intenta solucionar un problema de vacío de conocimiento e intenta generar nuevo conocimiento para que ese nuevo conocimiento o ese producto que sale de ese proyecto sea utilizado, pregunto, sea utilizado para 2, 3 personas o para una sociedad entera. Para una sociedad. Para toda la sociedad. Exactamente. Por ejemplo, en primera instancia, aquí tengo un celular, ¿no? Un aparato, ¿no? En primera instancia, cuando salió este prototipo, buscaba satisfacer la necesidad común. ¿Era un problema común o un problema científico? Cuando no existía el celular. Común. Bien, el problema común. ¿Y cuál era el problema común que dio origen a los celulares? La comunicación. ¿Para qué? Comunicarse. La La comunicación. dificultad de la comunicación. Exactamente. Los celulares aparecieron para comunicación. Que le hayan colocado otras cosas ya es otra vaina. Pero un celular, lo principal era para comunicarse. Entonces, un problema común. Oye, ¿yo cómo me comunico con mi familia? El tipo empezó a pensar con ideas, comenzó a generar un problema científico. Tan. Mostró o presentó una propuesta. ¿Qué propuesta? Un prototipo de los primeros y así sucesivamente. ¿Me hago entender? Es lo que intentamos o buscamos aquí. ¿Me estoy haciendo entender? Es lo que intentamos o buscamos aquí. Entonces, con el tema que ustedes tienen, que ya tienen, y algunos tienen un título, por lo menos, que puede ser cambiado, variado, etcétera. Con ese tema y con ese título, entonces vamos a plantear un problema de investigación. Un problema de investigación. Es lo primero, pero el problema de investigación que ya
El problema de investigación es un problema científico, lo que estoy hablando. Pero el problema tiene 4 partes. ¿Cuáles son esas 4 partes? En una investigación, un problema se llama planteamiento del problema. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el problema en un proyecto de investigación, en una propuesta? Planteamiento del problema. Planteamiento del problema. Excelente, muy bien. Planteamiento del problema. Así se llama el problema en una investigación. Pero permítame mostrarles que ese es el punto número 1. Planteamiento del problema. El punto 1 se llama planteamiento del problema. Ahora sí, permítanme preguntas, dudas, inquietudes para poder avanzar o continuar avanzando. A ver, si no hay preguntas, seguimos. ¿No hay preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿No hay? Mientras tanto, yo me peino aquí mientras hay alguna duda aquí. A ver. Ya. No hay preguntas, dudas, inquietudes, nada. Nadie dice nada, nadie. Ni sí, ni no, ni si hay. No sé, que ya me da ganas como de llorar ya aquí. Yo solo aquí hablando. No, yo estoy entendiendo realmente a dónde queremos llegar con ese tema. Bien, ok. Entonces, vamos a mostrarle el punto número 1 del problema, ¿cómo se llama? Perdón, el punto número 1 del proyecto, de la propuesta, ¿cómo se llama? Planteamiento del problema. Planteamiento del problema. ¿Sí lo ven aquí? Punto 1. Planteamiento del problema. Pero el problema tiene 4 partes. ¿Cuáles son? 1.1. ¿Qué dice aquí? En lo sombreado aquí. Descripción del problema. Descripción del problema. 1.2. ¿Cómo se llama? Identificación del problema. Muy bien. 1.3. ¿Cómo se llama? Formulación del problema. Y 1.4. Sistematización del problema. Bueno, muy bien. Entonces, el problema de investigación en un proyecto de investigación tiene ¿cuántas partes? ¿Cuántas? 4. 4 partes. La primera. ¿Cómo se llama la primera parte del problema? Descripción del problema. Descripción del problema. ¿En qué consiste la descripción del problema? Aquí hay una guía, ¿verdad? Aquí hay una guía para que elaboremos y lo vamos a hacer ya, de una vez. ¿Ok? De una vez. Vamos a hacer al menos la descripción del problema y la identificación del problema. ¿Ok? Bien. ¿Me copiaron, niños? Sí, profe. Bien. Entonces, los grupos de trabajos, otra vez vamos a trabajar, ¿verdad? Vamos a elaborar, entonces, permítanme abrir una hoja. ¿Están viendo ahí? ¿Sí ven? No, profe. Sí, señor. ¿No ven? Sí, ahí se ve.
Bueno, 1. Planteamiento. O sea, no se ve lo que su merced está escribiendo. Ah, caramba, no se ve. No. Bueno, bien, entonces, vamos a, ahora sí, no se preocupe, que ahora vamos a verlo. Aquí. Bien, bien. Desde ya empiezo. Primero, la norma APA me dice qué clase de letra es. Time New Roman. Time New Roman, ¿cuánto? 12. Ya empecé. Entonces, 1. Planteamiento del problema. ¿Verdad? Planteamiento del problema. Ese es el punto 1 de la investigación. Ya empezamos. Ojo, esto es un título de primer orden. Los títulos de primer orden van centrados. Entonces tenemos 1.1. ¿Cuál es? ¿Cuál es el 1.1? Díganme. Descripción del problema. Bien, descripción del problema. 1.2. 1.2. Díganme. Identificación del problema. Identificación del problema. Muy bien. 1.3. Formulación del problema. Bien. Formulación del problema. 1.4. Sistematización del problema. Muy bien. Sistematización del problema. Muy bien. Entonces, apenas estos son títulos de segundo orden y según la norma APA van hacia la izquierda. ¿Ok? Y la norma APA me dice que esto lleva espaciado de ¿cuánto? De 2. Bien. Ya se dan cuenta. Bien. Entonces, el primero, planteamiento del problema. El planteamiento del problema, ¿cómo se hace? Bueno, el planteamiento del problema, según ¿cómo lo hago? Respondiendo 4 preguntas. ¿Respondiendo cuántas preguntas? 4 preguntas. La primera pregunta, o sea, lo que estoy haciendo es una guía. ¿Ok? Lo que estoy haciendo es una guía. Estoy hablando de un problema científico, tomado de un problema común. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, el punto número 1, planteamiento del problema, ¿cierto? Negrita. Entonces, el punto número 1 de la investigación, planteamiento del problema. Entonces, se consta, primero que todo, del punto número del 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. En este orden de ideas, yo voy a responder, aquí dice, ¿cuál es o en qué consiste el problema que ha sido identificado? Aquí, para responder estas preguntas, yo necesito ¿qué cosa? Yo necesito ¿qué cosa? Una tabla de conectores. Una tabla de conectores. ¿Cuál es la tabla de conectores? ¿Quién me dice? ¿Qué es un conector? ¿Quién me dice que es un conector?
Profe, ¿me escucha? ¿Cómo? Conectores, entonces, por consiguiente, Eso. para conectar Pero, ideas. bien, esos son. Pero, ¿qué son? Primero que todo, ¿qué son? ¿Qué son los conectores? Entonces, fíjense, lo que voy a necesitar yo, una tabla de Es conectores. lo que da como una conexión lógica, profe. Sí, son palabras. Los conectores son palabras, ¿verdad? Hay de orden cronológico, de grupos, de opositores, etcétera. Aquí tengo una tabla de conectores, una tabla muy completa. Entonces, eso es uno de los primeros que yo necesito. ¿Para qué? Vuelvo nuevamente a lo que estoy haciendo. ¿Sí están viendo aquí? Sí, ¿Aló? señor. Que regresé al documento Word que estoy haciendo. No, no se ve. Bien, vamos a regresar otra vez al documento Word. Estoy en el documento Word porque estoy construyendo, ¿no? Voy a empezar a construir mi problema de investigación científica en mi proyecto. Ya dije que tengo preguntas aquí. Entonces, yo tengo que planteamiento. Planteamiento viene de acción de plantear. De poner en movimiento, plantear primero el problema. Pero el problema primeramente se describe. Entonces yo digo aquí, respondo. ¿Cuál es o en qué consiste el problema que se ha identificado? Recuerden que yo tengo un título, tengo un tema y quiero hacer una investigación. Entonces yo tengo que plantear un problema ahí. Al plantear un problema, para plantear un problema yo no digo así de una, simplemente lo que debo hacer es colocarle un conector y escribir o dar respuesta a esta primera pregunta que me va a ayudar. Después a esta segunda pregunta. Después a esta cuarta pregunta. Tercera y cuarta pregunta. Así yo respondo las preguntas ahí. Doy respuestas a esas preguntas que están ahí, iniciando con un conector para que cuando yo termine de plantear la descripción del problema, yo pueda quitar qué cosa. Pueda quitar las preguntas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Voy a darles un ejemplo. Yo hago una pregunta en este momento. ¿Me están copiando? ¿Sí? ¿No? Ayúdenme. Sí, profe. Sí, profe, se escucha claro. Bien. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo aquí. Un ejemplo acá. Por ejemplo, yo voy a hablar. ¿Ahí me están viendo? Sí. ¿Verdad? Yo voy a hablar de un problema que hay en Cartagena sobre el conglomerado que hay. Bien. Siempre con la norma APA. La norma APA me dice que esto debe ser a la izquierda, respetando la sangría 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, mire, aquí está el conector. Ahí están viendo el conector, lo coloco en amarillito, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Por ejemplo, ya esto yo lo tengo, pero yo debo ¿qué? Voy a contestar ¿cuál pregunta? ¿Cuál pregunta voy a contestar? La primera. Aquí está. La primera pregunta. Esa pregunta que está ahí es la que yo voy a ¿qué? Voy a ¿qué? A contestar. Dice aquí, ¿cuál es o en qué consiste el problema que se ha identificado? Dice, actualmente en Cartagena de Indias, el entorno microeconómico exige no sé qué.
¿verdad? Yo empiezo a responder de manera filosófica, como una especie de introducción, ¿verdad? Nótese algo. Aquí hay otro conector, ¿verdad? Hay un conector ahí. Aquí hay otro conector. Entonces ustedes se van dando cuenta que yo empiezo ¿a qué? 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la sangría. Se dan cuenta de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, esta primera pregunta, vea que lo que estoy respondiendo que es. O sea, vamos a hacerlo con una letra más grande. Esto todo es con Tiny Room 12. Pero digo, planteamiento del problema. El planteamiento del problema consta de una descripción del problema. ¿Cierto? Una descripción del problema. Digamos que aquí. Una descripción del problema. Entonces, la descripción del problema la respondo con una pregunta. Ahí lo ven. Una pregunta. Ahí está la primera pregunta. Con la segunda pregunta. Ahí está abajo. Es una guía para construir. Tercero, la tercera pregunta y la cuarta pregunta. De esta forma, lo que yo hago es ¿qué cosa? Lo que yo hago es, primero, describir el problema. Lo voy a poner de un solo color, el azul. Ahí lo que hice fue describir el problema. ¿Me hago entender? ¿Me copiaron? Describir el problema. Luego, identificar el problema. Esto lo voy a colocar en otro color. Verde. Luego, formular el problema. Lo voy a colocar en otro color. Y luego, y por último, tercero, sistematizar el problema. Lo coloco en otro color. Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Si se dan cuenta que el problema, el planteamiento del problema está conformado por ¿cuántas partes? Por 4 partes. La primera parte, que es la descripción del problema, está conformado por ¿cuántas partes? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama la primera parte del problema? A ver, aló. A ver, Felipe. Señor, ¿Cómo se llama la primera parte del problema? es la descripción del problema, ¿no? Bien. ¿Cuántas partes tiene esa parte, la descripción del problema? Tiene 4, 3, 4. Cuatro. Aquí está. 4. 4 preguntas. Para que tú Sí, señor. construyas la descripción del problema, tienes que responder 4 preguntas. ¿Me hago entender? Sí, Luego señor. viene la identificación del problema. En la identificación del problema, tú vas a decir cuál es el problema observado. Lo vas a decir claro y pelado. ¡Pran! ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Obviamente que vas a redactar bien. ¿Me hago entender? Luego, la formulación del problema es la pregunta problemática o la pregunta de investigación. ¿Me hago entender? La pregunta problemática o la pregunta de investigación. Aquí puedes colocar qué, cómo, cuándo, dónde o por qué, una de esas palabras. Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué o para qué o quién o cuánto, dependiendo lo que tú quieras buscar o lo que tú quieras resolver en todo el proyecto. ¿Me hago entender? Voy a explicar nomás hasta ahí porque la sistematización del problema ya implica otra cosa. Preguntas, dudas e inquietudes.
O se entendió o no se entendió. Profe, una pregunta. Una respuesta. Digamos, cuando realicemos, digamos, cada una de las preguntas de la descripción del problema, ¿esas preguntas las borramos o las dejamos ahí mismo en el texto? Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Te felicito por esa pregunta. Generalmente, como esto es una guía, uno, para eso están usted los puede dejar ahí, pero generalmente uno los quita. ¿Por qué? Porque para eso son los conectores. Porque si yo respondo las preguntas, usted responde las preguntas que están ahí, ¿cierto? Y les quita las preguntas, yo digo, pero aquí hay unas cosas, o sea, directas. Pero si usted le coloca un conector, el conector va a conectar una idea con la otra, sin necesidad de hacer la pregunta. La pregunta es para usted que está construyendo el documento, para llevar un orden sistemáticamente en la mente. ¿Me hago entender? Entonces, usted después que haya respondido las preguntas y teniendo en cuenta el conector para que una idea se conecte con la otra idea, usted quite las preguntas. ¿Me hago entender? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. ¿Ok? Entonces, yo les voy a enviar al WhatsApp ya, de una vez. Les voy a enviar el formato, ¿verdad? Les voy a enviar el formato para que empecemos a trabajar ya de inmediato, de insofacto. ¿Con qué? Con la elaboración del problema. ¿Ok? ¿Ok? ¿O no ok? Ok. Ok. Bueno, profe. Ahí les envié el formato de anteproyecto para que vean cuál es el formato que deben seguir. 1. ¿Ok? Vale, Sí, señor.
¿Qué día es viernes? Ay, mío. Ay, yo ni siquiera he entrado a esos benditos cursos hoy. ¿De qué? Nada. Eso hay que entrar todos los días. ¿De ayuno en otro computador? Sí, por favor. Pásamelo ahí, hágame el favor. Ay, hombre. ¿Qué hay ahí? El Vivaporis. Bueno, ¿Ya entró? no. ¿Y desde cuándo no entra? De ayer. Se me ha olvidado. Vale. Con tanta vaina que tiene uno que hacer, mejor dicho. No, yo ahorita tengo que ir a subir pelado. No voy a hacer nada. ¿Sí me la pasaré? Ay. Aló. Hijos, Señor. ya miraron bueno, les mandé el formato de anteproyecto. El formato de anteproyecto. Ahí lo tienen. Al WhatsApp. Ya les envié el formato de anteproyecto. Ese formato de anteproyecto es el formato que todo el mundo debe tener. Bien, bien, bien. Les voy a enviar otro. Otro. Oh, no, aquí no es. Oh. Ahí les envío otro de cómo plantear el problema de investigación. ¿Ok? Cómo plantear, esos son unas recomendaciones, ¿verdad? Bien. Ahí está, de cómo plantear, empiecen a trabajar con eso, con con el formato de cómo plantear el problema de investigación. ¿Ok? Cómo plantear el problema de investigación. Y les voy a enviar, además, un formato de propuesta, otro. Con ejemplo incluido, ¿ok? Entra a... ¿Y tú? ¿Cómo? ¿A cuál es? Bien. Bien. Ok, aló. ¿Me copian, hijos? Sí, señor. Bien. Ahí tienen, ¿cuántos documentos tienen? A ver. Se van a enfocar. 3. Bien.
se van a enfocar en el último, el que dice, el que se llama formato de propuesta. Formato de propuesta. ¿Verdad? Formato de propuesta. Ese formato de propuesta lo voy a compartir. ¿Verdad? Ese formato de propuesta me va a ayudar a mí ok. ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Este formato de propuesta que ustedes están viendo ahí tiene un proyecto, ¿verdad? Tiene un título, les puede servir de guía. Tiene un título, un problema, y ahí está la descripción del problema, la formulación del problema, ¿verdad? La formulación del problema, pero no tiene ni, bueno, ese es un ejemplo. A ustedes les hace falta el otro formato de problema donde dice cómo se debe plantear. Bien. Entonces van a tener dos formatos de propuesta. El segundo formato de propuesta que les envío, acabo de enviar, me dice, me da las recomendaciones. ¿Sí lo están viendo ahí? No, ¿sí o no? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí lo ven? Bien. Me dice, me está dividiendo con los subtítulos, títulos y subtítulos. Entonces, la tarea para empezar en el día de hoy es a elaborar el planteamiento del problema, o sea, el problema científico o problema de investigación. Ahí están las descripciones. Entonces, enfóquense en el formato de propuesta último, este que les estoy mostrando. ¿Ok? ¿Ok? Sí, señor. Bien, empezamos a trabajar. Así que únanse. Que empezó. Empezó. Para el lunes voy a pedir que me cuelguen por grupos el problema de investigación. Porque para el martes me van a hacer un ensayo. Entonces, el lunes me van a colgar el problema de investigación de su investigación en la plataforma. Y para el martes, con todo lo que hemos hablado, estudiado y lo que han investigado, me van a hacer un ensayo acerca del problema de investigación. ¿Ok? ¿Ok? ¿Ok o no? ¿Ok? Sí, señor. Sí, Pero, señor. profe, ¿ese ensayo es por grupo o es individual? Qué pena la pregunta. Señorita, eso es por grupo. Ah, listo, vale. Muchas gracias. ¿Un ensayo qué, profe? Qué pena. ¿Qué me decía Andrés? Si me hace el favor y me repite lo del ensayo, que es que no alcancé a escuchar. Bien, para el lunes van a elaborar, ¿qué cosa? Van a elaborar de los formatos que envié, el último formato que envié, que se llama formato de propuesta. Ustedes van a elaborar el punto 1, 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. Sí. Y el martes van a subir un ensayo argumentativo de mínimo 3 páginas. Yo voy a habilitar la plataforma ahora. Individual.
ensayo argumentativo individual acerca de el problema de investigación. O sea, teóricamente hablando, van a hacer un ensayo y el tema es el problema de investigación. Preguntas, dudas e inquietudes. Mira, Germán, ¿cuál es? ¿La primera? O portal en un minuto, no me acuerdo. ¿Esta, sí? A ver, necesito que Profe, el ensayo, ¿cuántas hojas debe tener o cuántas páginas? Profe, está en mute. mínimo 3 páginas. 3 páginas, ok. Sí, bajo la norma APA. ¿Ok? Ok, perfecto. Bien. Profe, una pregunta. Pregúntame. El ensayo, bueno, yo pregunto porque no sé si entendí bien. El ensayo que vamos a hacer es sobre el planteamiento de los problemas de del proyecto que tenemos en grupo, ¿cierto? No. ¿O es sobre es sobre el proyecto en No. general? No. ¿No? Ok. El ensayo, el tema del ensayo es el problema de investigación. ¿Ya? No tiene nada que ver con el proyecto que ustedes están, que ustedes van a elaborar. No tiene nada que ver. Pero sí lo pueden incluir. O sea, ustedes van a coger Listo. Sí. el tema, problema de investigación y de ese tema van a coger un ensayo, van a elaborar un ensayo. Ok, listo, sí, señor. Muchas gracias. Bien.
Cuénteme cómo vamos. A ver, grupo por grupo. Por grupo. Recuerden que deben hacerlo porque el lunes debe estar colgado. Voy a abrir la plataforma, habilitarla para que me lo suban por grupo. ¿Ok? Y me lo van a subir en el formato de anteproyecto. A ver, pregunto, a ver, dudas, inquietudes. Material calificable. Mira para ver, mira. No, que se verán en el foro de investigación, ¿no? $40 ruedas. Bueno, vamos a hacer el rato esto. Listo, le dejo el mensaje, ¿no? Sí, envíale un mensaje, dale un mensaje de lo que sea. Para darle un mensaje, ya te digo cómo. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos con esa tarea? A ver, Iván, cuéntame. Andrés, cuéntame. Andrés, Sí, profe. Sí, aquí ya estamos cuadrando con el grupo bien. para identificar el problema y pues empezar a desarrollar las demás preguntas. Bien, ¿qué, qué formato cogiste?
escribí. Estaba mal. Lo que escribiste estaba mal. Claro que sí está. Brian, Felipe, John, ¿qué? Se fueron a No, tomar. profe, aquí estoy. Ya estamos Se fue el debatiendo mundo. sobre el tema y todo lo que vamos a manejar, ¿vale? Bien, escúchame una cosita, a ver. Les envié 4 formatos. Bien, van a tomar el último, pero la tarea la van a hacer en el formato de anteproyecto. Ahí van a colocar los nombres, el programa y todo eso. Entonces, ese formato es el que vamos a utilizar para mostrar, para hacer. O sea, los demás formatos son guías, pero el que vamos a subir es el formato de anteproyecto, con todas las tareas, con los diferentes avances. En este caso, vamos a subir el formato de anteproyecto con el avance, con el primer avance, que va a ser ¿qué cosa? El planteamiento del problema. ¿Ok? Dudas, inquietudes y preguntas. Les voy a decir una cosa. Profe, ¿y el ensayo? Entonces, ¿dónde lo dejamos? Es que ahí es El, donde me pierdo, porque pues acá no, tenemos no. lo de El ensayo, el problema. usted no se preocupe, que el ensayo es para el martes, Pero ¿verdad? es un formato diferente No, o no, ahí no, no, mismo. no, no. Yo no te voy a dar formato para ensayo. Tú me vas a hacer un Ah, ensayo. ok, es que estaba entendiendo eso. Bien, Profe, bien. Ok. ¿el ensayo es individual o es en Sí, grupo? sí, señorita. El ensayo es individual y se va a escribir bajo la norma APA. ¿Ok? Como se escribe un ensayo bajo la norma APA. Y es para el martes. Listo. Yo habilito la plataforma y ustedes lo suben allá. Yo lo califico de acuerdo a la rúbrica de un ensayo. ¿Ok? Preguntas, dudas, inquietudes. Disculpe, profe, preguntar nuevamente. ¿Me No, regala no. el tema del ensayo, por favor? El problema de investigación. No, Ah, María, listo, gracias. no te preocupes que a mí me puedes preguntar todo lo que tú quieras, que esto es normal. ¿Oíste? Así que tranquila. Pregunte lo que usted, pregunte por lo que no vea Gracias. y por lo que no sepa también. Así que tranquila. O sea, profe, para contextualizar todo lo que nos ha dicho. El Sí, ensayo va a ser sobre los problemas de investigación sobre los bajo las problemas. normas APA. A ver. Sobre los problemas de Sobre, investigación. perdón. Espera que estoy acá. El ensayo va a ser el problema de investigación. Sí, claro. Va a ser argumentativo, individual y va a ser de mínimo 3 páginas. Excelente. Hasta ahí voy bien. Sí, señor, así es. Ok. Y el formato de anteproyecto es el que vamos a tomar para poder hacer todo lo que nos está pidiendo sobre la identificación del problema, descripción del problema y el planteamiento del problema con respecto al tema que vamos a manejar y vamos a entregar en el grupo. Sí, ¿Sí? señor. No lo has Ok, podido decir mejor. Así es. perfecto. El ensayo lo vamos a entregar el martes y este trabajo es el que vamos a tener que entregar el lunes. Sí, señor. Ok. El del lunes, el que están elaborando ahora, es el avance. Es El un formato avance. el formato de anteproyecto es el que vamos a tomar y ahí donde lo vamos a hacer. Y de ahí Sí, nos vamos a basar como los 3 siguientes archivos que nos mandó, los 2 siguientes son como guías, los 3 son como guías, sí, ¿cierto? señor.
Así es, así es. Perfecto. Eso era lo que yo quería como contextualizar para tenerlo Tranquilo, claro. tranquilo. Ustedes pregúntenme, que yo les respondo. A veces hay estudiantes que no les da pena preguntar o miedo, no sé. A mí no, conmigo no tengan miedo de preguntarme. Ustedes pregúntenme que yo respondo, ¿ok? Ah, Si listo, de, profe, no. si Más de bien, pro- si de pronto mi voz suena como regañona, eso es normal, pero no estoy regañando a nadie, sino que siempre ahí avanzando, ¿vale? Así que tranquilo. Bien, bien. listo, profe, más bien muchas gracias. Ya con esto espero que a algunos compañeros se les haya quedado claro y pues ya a mí Claro, también me claro. quedó claro. Sí, sí, porque es que a veces hay estudiantes que le da como miedito, así, pena. Da No se pena preguntar, preocupen. exacto. Entonces la idea era como contextualizarlos para que todos tuviéramos como la misma información. Vale, Gracias, vale. profe. Ok, ok. Siempre estamos para servirte, ¿vale? Así no.
Aló, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo estamos? Bueno, hijos, vamos a terminar en el día de hoy. Recuerden, aló, contéstenme, díganme algo, a ver si están por ahí o si no. Señor, Ah, ok, sí, sí, es que me siento solito. Bien, recuérdense primero pasearse por la plataforma, hacer la tarea y les voy a pedir, por favor, que desarrollen todas las tareas, porque si se quedan en una tarea, esto va aumentando y les va a quedar complicado después la cosa. La idea es que hagamos la tarea, trabajemos en equipo. ¿Ok? Entonces, terminamos en el día de hoy. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Si hay alguien que quiere preguntar, decir, opinar, preguntar, adelante. A ver, ¿Ya me van cierro? dime, Felipe. No, profe, es que me acabo de conectar, no es que se me cayó el celular. Bien. Bien. Nadie Profe, más. pues yo considerando que ya todo este trabajo que nos ha dejado será para trabajar el fin de semana, ¿no es pertinente que nos desconectemos? ¿Cómo La así? verdad, yo quería, porque la verdad todo lo estamos para trabajar y entregárselo el día lunes. Sí. Lo del anteproyecto, que es lo que me preocupa más, porque ya es como de grupo. Sí. Porque el ensayo sí ese es breve para mí. Bien. Pues dígale que nos dé más tiempo. En pocas palabras, profe, lo que le está diciendo es que nos dé más tiempo. Ah, No. ahí entonces. Felipe, él se estaba despidiendo. No, tranquilo, Felipe, cuéntame, ¿qué es lo que necesita? A ver. No, desconectarme porque quiero ir a dormir ya. Ah, ok, sí. Si yo me estaba despidiendo. Acuérdense que yo soy un poco ¿qué? Todo metódico para despedirme. Yo no digo chao, ni me voy, simplemente que le digo buenos días, buenas noches, Dios les bendiga, cuídense, nos vemos el lunes, tal. ¿Ok? Listo, profe. Bueno, ok, hijos, muchas gracias a todos, Dios les bendiga. La verdad es que sí, un placer. Hasta mañana, profe, gracias. Hasta mañana, Muchas descansen gracias por la todos. clase, profe. Que Vale, esté muy bien. Hasta mañana, ok, profe. chao pues. Profe, buen fin de semana, que descanse. Igualmente, hasta hijo, luego. Dios te guarde mucho. Amén, igualmente. Chao, profe. Chao, mi nena, Dios te guarde mucho. Hasta luego, profe, que pase buena noche. La carpeta. Hasta mañana, hijos. Entonces los quiero eliminar del celular